Hola, te envío un cordial saludo donde quiera que te encuentres en este 21 de octubre de 2022. Mi nombre es Raimundo Salcedo y te doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. En este episodio continuaremos con la era del capital y concretamente platicaremos sobre la guerra franco-prusiana en un tema que fue petición a través del canal de YouTube, por lo que te recuerdo que si existe algún tema que sea de tu interés, puedes sugerirlo en los comentarios del podcast o bien en los de YouTube. Comenzaré con una breve introducción para posteriormente hacer una reseña técnica de los nuevos recursos tecnológicos con que contó esta guerra. Luego haré una suerte de relatoría de hechos para finalmente dar algunas conclusiones y comentarios históricos al final. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. El episodio pasado trató sobre la construcción de los estados nacionales y en él se mencionó el papel tan importante que jugó la conformación de una identidad nacional propia que se viese reflejada de alguna manera en las entidades políticas del siglo XIX. Pues bien, a manera de introducción podemos decir que la llamada Era del Capital consiste en una suerte de interludio bélico en la relativamente pacífica centuria decimonónica. Los historiadores Eric Hobsbawm y Michael Howard coinciden en que el XIX es realmente un siglo en donde se presentan pocos conflictos internacionales y que este es uno de los pocos procesos bélicos de gran tamaño y significado en el largo siglo XIX. En Europa, por lo menos, hay dos conflictos de grandes dimensiones que se fraguaron. Por un lado, la Guerra de Crimea y por el otro, la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871. Es en realidad un periodo de guerras no excesivamente costosas ni duraderas, pero cuya importancia y trascendencia será tal que sin ellas es prácticamente imposible explicar la génesis de los procesos históricos del siglo XX. Vale la pena ir un poco más atrás antes de poder narrar lo sucedido en la guerra franco-prusiana, ya que los territorios que actualmente ocupan Francia y Alemania pertenecieron alguna vez al Imperio Romano. Tras su escisión en el siglo IV, pasó a ser el Imperio Romano de Occidente, que a su caída se separó en varias entidades políticas durante la primera mitad de la Edad Media, para después pasar a conformarse en un imperio bajo el poder de Carlomagno. Que finalmente este imperio se separaría en dos, el Reino de Francia, por un lado, y el Sacro Imperio Romano Germánico por el otro. Mientras Francia se encontraba unificada ya desde el medievo, el Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de reinos que incluso llegaban a tener conflictos entre ellos. De ahí que en el siglo XIX el más preponderante de los reinos alemanes era el reino de Prusia, con asentamiento principal en Berlín. No es casualidad que la capital de Alemania, incluso históricamente, sea Berlín, ni que fuera esta la manzana de la discordia en varios de los procesos históricos del siglo XX. Por lo anterior cabe una precisión fundamental. La guerra a que nos referimos fue entre Francia y el Reino de Prusia, no entre Francia y Alemania, pues esta última no existía como tal, al menos un estado unificado, al inicio del proceso bélico, aunque, como veremos en un momento, la relación entre ambas, Francia y Alemania, nacerá severamente fracturada desde el final de esta guerra y no hará más que tensarse hasta desembocar en el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Dicho esto, vale la pena recalcar que, citando a Eric Hobsbawm,
La unificación de Italia y de Alemania presentaban problemas propios y en ambos casos, al menos en la práctica, implicaban guerra. Y es que resultaban en una afrenta sin precedentes ante la hegemonía de Francia en la Europa continental. Como mencionábamos en el primer episodio de esta temporada, la potencia suprema era Inglaterra, pero dentro del club de las potencias, Francia jugaba un rol fundamental y buscaba expandir sus horizontes. Esto es lo que la llevará a intentar incursionar en América para instaurar un imperio, empresa que tuvo un momentáneo éxito en México antes de que la situación con Prusia y en general con sus vecinos europeos obligara al retiro de sus tropas y la caída del emperador Maximiliano de Habsburgo en México. Vale la pena decir que esta afrenta a la hegemonía francesa se veía robustecida por la intención por parte de Prusia de obtener para sí los territorios de Alsacia y Lorena, de donde se consideraba que provenía el imperio carolingio, ese que quedó después de la muerte de Carlomagno, territorios históricamente importantes, pero que también poseían un gran potencial económico, al tener minas de carbón y hierro que resultaban sumamente lucrativas para quien las poseyera. En este escenario vale la pena citar nuevamente a Hobsbawm y decir que desde cualquier punto de vista los años de 1860 fueron una década de sangre. Y sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en esta década de sangre es precisamente la guerra entre Francia y Prusia. Al respecto, el historiador bélico Michael Howard considera que es dudoso si alguna guerra, sin exceptuar la Primera Guerra Mundial, ha sido objeto de un estudio más concentrado en proporción con su duración y extensión como lo ha sido la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71. Esto no es fortuito. A la guerra franco-prusiana siguieron 4 décadas de paz ininterrumpidas, lo que permitió compilar, analizar, crear y recrear el conocimiento histórico de esta guerra con un mayor detalle a pesar de las limitaciones propias de la época. En la parte técnica debemos decir que existe una notoria mejoría entre la forma en que la guerra se venía haciendo durante el siglo XVIII respecto de esta guerra, pues en esta hubo un nuevo jugador forjado en acero que estaba demostrando ya su capacidad para movilizar mercancías y personas, pero que además contaba con una gran capacidad de servir para fines bélicos, y me refiero, por supuesto, al ferrocarril. El ferrocarril se había instaurado ya desde 1848 y en palabras de Michael Howard, la importancia del ferrocarril para operaciones militares se había notado tan pronto como fue desarrollado en la década de 1830. La Prusia del momento tenía como gran problema su posición en el centro de Europa, que le impedía en la práctica, desarrollar una guerra de dos frentes, lo que nos enseñaron muy bien, de hecho, las dos guerras mundiales. Pero ahora esa posición complicada se convertía en un activo, pues la movilización de tropas nunca había sido tan fácil y eficiente, todo gracias al ferrocarril. Aunque en Francia y en Austria se compartía la misma concepción de que el ferrocarril resultaba una nueva y más eficiente forma de hacer la guerra, cierto es que en Prusia se entendió de una forma mucho mejor. Michael Howard añade, la velocidad de concentración era solo una de las ventajas que proporcionaban los ferrocarriles. Llevaron tropas rápidamente al teatro de la guerra y les permitieron llegar en buenas condiciones físicas, no fatigados ni diezmados por semanas de marcha. Por otra parte, los nuevos avances de la metalurgia permitieron crear armas de fuego que revolucionaron la forma de hacer la guerra, pues hasta entonces el arma de fuego era básicamente el mosquete,
que se venía utilizando casi sin mayores cambios desde el siglo XV y que podemos incluso ver retratado en las historias de Alejandro Dumas, como Los Tres Mosqueteros, en donde Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan tienen un mosquete, pero en realidad desempeñan gran parte de sus batallas empleando el florete. Al respecto, los viejos mosquetes que se cargaban por el frente del arma y solo tenían un tiro, serían sustituidos por rifles que pueden ser cargados desde la culata y que además resultan más precisos en sus tiros, de forma que mientras el mosquete tenía casi nulas posibilidades de ser un arma eficiente en campo abierto, los nuevos rifles y cañones que se diseñaron en el siglo XIX resultaban letales. Howard refiere: el efecto en los campos de batalla solo podía ser revolucionario. Dicho esto, vamos a los hechos. En primer lugar, tenemos las causas. El reino de Prusia había obtenido una apabullante victoria contra Austria en la década de 1860. El historiador Geoffrey Worrow considera que la de Königgrätz es la batalla decisiva en esta lucha, pues se constituyó un punto de inflexión que orilló al emperador Franz Joseph de Austria a deponer la autoridad de la dinastía de los Habsburgo que habían ejercido desde el siglo XVI, primero a través del Sacro Imperio y posteriormente a través de la Confederación Alemana. Esta victoria dio a Prusia la posibilidad de deshacer la Confederación Alemana y anexarse una serie de territorios que habían pertenecido a esa confederación, en aras de una unificación nacional alemana. Refiere Worrow: cansado de compartir Alemania con Austria, Bismarck ahora controlaba la mayor parte de ella y estaba determinado a tomar el resto. Evidentemente que existía una potencia a la que esta victoria prusiana no le había causado ninguna gracia, y se trataba obviamente de Francia, que, como ya indicamos, se trataba de la potencia principal en la Europa continental, y su descontento era claro, pues de la noche a la mañana un vecino que parecía inofensivo se había convertido en un poderoso enemigo que aprovechaba su posición en el centro de Europa. Es aquí donde encontramos la primera de las causas del conflicto entre Francia y Prusia, pues la rivalidad entre las dos potencias continentales, en una época donde el nacionalismo ha escalado a su máximo esplendor, constituía una bomba de tiempo que más tarde o más temprano terminaría por explotar. Una segunda causa consiste en la sucesión al trono español, que se presenta cuando en 1868 la reina Isabel II de España abdica el trono tras una larga crisis en su reinado y se ofrece el trono español al príncipe Leopoldo de Hohenzollern, sobrino del rey Guillermo I de Prusia. Esto eleva las tensiones entre Francia y Prusia, pues la hegemonía de Francia se vería severamente comprometida si un príncipe prusiano se sentara en el trono español. Esto se veía sumado a los desastrosos resultados de la intervención francesa en México, que un año antes había llevado al patíbulo a Maximiliano de Habsburgo con la derrota del ejército francés en franca retirada el 2 de abril de 1867. Así, la crisis militar y de imagen nacional forzó a Napoleón III a exigir la renuncia a los derechos sucesorios del trono español por parte de Leopoldo, cuyo padre accedió de hecho a estas demandas, pero esto no parecía ser suficiente para el emperador francés, que pretendía obtener algún tipo de humillación para Guillermo I, por lo que envía a un embajador, Vincent Benedetti, a Bad Ems, la residencia donde Guillermo I se encontraba vacacionando. La presencia del embajador era con la finalidad de que Guillermo afirmara públicamente que no aceptaría a un Hohenzollern como
heredero al trono español, a lo que obviamente Guillermo se negó rotundamente. La información de aquella reunión fluyó entonces a través de un telegrama fechado el 13 de julio de 1870 y dirigido a Otto von Bismarck, por entonces canciller de Prusia, dejando en manos de Bismarck la posibilidad de hacer pública esta información, la información contenida en el telegrama, por lo que a su vez Bismarck resumió, y debo hacer énfasis en que resumió, entre comillas, el contenido del telegrama, para hacer aparecer como que el rey Guillermo había humillado al embajador francés, y así lo comunicó a la prensa. 4 días más tarde, el 19 de julio de 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. La guerra estalla entonces al funcionar a la perfección el plan de Bismarck, que provoca que Francia sea la agresora y Prusia sea la agredida. De esta forma se enfrentan directamente las potencias cuyo encono había ido increciendo en los últimos años. Como se ha visto, el ferrocarril fue crucial para los pasos iniciales de la guerra, en la que Prusia pudo movilizar a más de 1 millón de efectivos a la frontera con Francia, en tanto que Francia solo pudo movilizar a la cantidad de 280.000. De esa suerte, al cabo de unas semanas, la guerra se estaba librando íntegramente en territorio francés. Los reveses que sufrió el ejército francés eran tales y tan cuantiosos que el repliegue tuvo que ser cada vez más al norte, concretamente a la localidad de Sedan. Librada entre el 1 y 2 de septiembre de 1870, la de Sedan es probablemente la más famosa de las batallas de esta guerra y resulta decisiva en muchos aspectos, principalmente porque su resultado es la rendición de Napoleón III ante el ejército prusiano y el consecuente desmembramiento del Segundo Imperio francés. La rendición de Napoleón, sin embargo, no fue el final. Ante la imposibilidad de negociar la paz con un líder francés legítimo, ya que Napoleón había sido capturado, Otto von Bismarck ordenó sitiar París. Desde el 19 de septiembre de ese año y hasta el fin de la guerra, la ciudad Luz se encontrará sitiada por el ejército prusiano. El cuartel general del ejército de Prusia y del emperador Guillermo se estableció en el Palacio de Versalles. Haré un pequeño paréntesis que deriva de una discusión entre el gremio de los historiadores, y es que en ocasiones damos por sentado el significado de las palabras sin hacer una explicación, aunque sea breve, de lo que significan. Cuando hablo de sitio, del sitio de París, no me refiero al lugar específico, sino a que la ciudad se encontraba rodeada completamente por el ejército de Prusia, pues sitiar en sentido bélico implica que una población está completamente rodeada, asediada por el enemigo, de manera que nadie puede entrar ni salir de ella, con la consecuente afectación a las vías de comunicación y de comercio, provocando que los alimentos, sobre todo los alimentos, comiencen a escasear si el sitio no es roto o eliminado de forma alguna, de tal manera que algunas de las grandes proezas militares son precisamente aquellos que han logrado romper efectivamente un sitio. El sitio de París se extendió por 4 largos meses, en los que el rey Guillermo I arribó a Versalles y se hacía cada vez más evidente la superioridad militar del reino de Prusia, que además amenazaba con convertirse en un poderoso imperio alemán, al conjugar en sí a todos los reinos de la antigua Confederación Alemana. Así sucedió, en efecto, cuando en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, el mismo que en 1919 sería la sede
de la firma del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en ese mismo Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, el 18 de enero de 1871, Guillermo I es proclamado emperador alemán, en un movimiento maquinado por el canciller Otto von Bismarck, en lo que se presentaba como la resulta de un largo proceso de unificación de Alemania. 10 días más tarde, el gobierno de la Tercera República Francesa pedía un armisticio, que fue firmado el 28 de enero de ese año, lo que permitió terminar con el sitio de París, que, por virtud de este armisticio, debía ser tomada por el ejército alemán durante las negociaciones de paz. No obstante, en París hubo una serie de levantamientos que desconocían al gobierno republicano y que pretendían la instauración de un régimen de autogestión, en el que tanto marxistas como anarquistas pretenden ver parte de sus ideas plasmadas y llevadas al cabo. A este proceso se le conoce como la Comuna de París, que fue duramente sofocada por el gobierno de la naciente República Francesa. Las negociaciones de paz fueron más bien una especie de imposición de devolución territorial para Francia. El tratado se firmaría en Francfort del Meno el 10 de mayo de 1871, por el que Alemania obtenía para sí los territorios de Alsacia y Lorena, pero además una cuantiosa indemnización por los gastos de la guerra. Bien, las consecuencias de esta guerra son claras. Un cambio territorial sumamente significativo que va a provocar un enorme resentimiento en el pueblo francés ante la aplastante derrota sufrida, mientras la nueva potencia, Alemania, se consolidaba como la gran potencia continental de Europa en detrimento de Francia. Ahora bien, se genera un profundo y enraizado nacionalismo en los países ya unificados, pues las potencias capitalistas del momento ven como su objetivo primario armarse para la guerra, conseguir más y mejor armamento para un eventual conflicto futuro. Podemos decir que el resultado de la guerra franco-prusiana es, en última instancia, el semillero de lo que ocurrirá en la Primera Guerra Mundial. Los procesos finales de esta guerra serán de larga duración, pues la construcción de nuevos y mejores armamentos, el refinamiento de los inventos ya existentes y la creación de otros más darán lugar al periodo de la Era del Imperio y concretamente a lo que se llegó a considerar el pináculo de la civilización en la llamada Belle Époque. Pero eso será materia de otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Debo decir que el próximo episodio será el especial de Noche de Brujas, que por lo tanto habrá de estrenarse el 31 de octubre de 2022 a las 0 horas, hora de la Ciudad de México, a diferencia de los episodios ordinarios que se estrenan a mediodía, este lo hará a medianoche. Por lo que el episodio ordinario siguiente, en que hablaremos de la Era del Imperio, se estrenará hasta la semana siguiente al especial de Noche de Brujas. Si te gustó este contenido, puedes considerar hacer una donación a través del enlace que se encuentra en la descripción de este podcast. Para quienes escuchan este podcast en YouTube, puedes dar me gusta al video y también suscribirte al canal. En este se comparten los episodios, pero también contenido relacionado con historia, filosofía, cultura popular, entre otras cosas. Escríbeme en los comentarios si hay algún tema de tu interés que te gustaría que se tratara en un episodio del podcast. Leo con atención los comentarios y los mensajes que puedas enviar a mis redes sociales y eventualmente se consideran para hacer el contenido. No olvides seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.